Todo el mundo habla del DCA. Si buscas cómo empezar a invertir, probablemente sea la estrategia que más veces vas a escuchar. De hecho, muchos la presentan como si fuera casi infalible. Inviertes todos los meses, te olvidas del mercado y listo. Pero aquí viene el problema. Muchísima gente hace DCA y aún así lo está haciendo mal sin saberlo. Ya que hay errores que parecen pequeños, incluso lógicos, pero que pueden acabar costándote miles de euros después de 20 o 30 años invirtiendo. Hoy vamos a ver los 5 errores más importantes que veo cometer una y otra vez y te aseguro que alguno de ellos probablemente no lo habías pensado nunca. Error 1. Pensar que el DCA siempre es mejor que invertir todo de golpe. Empezamos con uno de los mayores mitos que existen sobre esta estrategia. Hay muchísima gente convencida de que hacer DCA siempre es mejor que invertir todo el dinero desde el primer día, como si repartir las compras automáticamente hiciera ganar más dinero. Y la realidad es justo la contraria. Si hablamos únicamente de rentabilidad esperada, invertir todo de golpe suele ganar. Esto no es una opinión, sino algo que llevan estudiando durante muchos años diferentes gestoras, entre ellas Vanguard, que analizó datos históricos de varios mercados y llegó a una conclusión bastante clara. Invertir todo el capital desde el principio obtiene mejores resultados, aproximadamente en un 68% de las ocasiones. ¿Y por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque la bolsa, aunque tenga caídas muy fuertes de vez en cuando, históricamente pasa mucho más tiempo subiendo que bajando. Si tienes 20.000 euros y los inviertes hoy, esos 20.000 empiezan a trabajar desde el primer minuto. En cambio, si decides invertirlos poco a poco durante un año, una parte importante de ese dinero estará parada durante meses en una cuenta corriente sin generar prácticamente nada mientras el mercado puede seguir avanzando. Matemáticamente, cuanto antes esté invertido el dinero, más tiempo tendrá para aprovechar el crecimiento del mercado y el interés compuesto. Ahora bien, aquí es donde entra la parte que casi nadie explica y que para mí es incluso más importante que las estadísticas. Porque una estrategia puede ser la mejor sobre el papel y seguir siendo una mala estrategia para una persona en concreto. Imagina que heredas 100.000 euros y los inviertes absolutamente todo hoy. 2 semanas después llega un mercado bajista y ves tu cartera caer un 25%. Acabas de perder 25.000 euros sobre el papel. La pregunta no es si estadísticamente hiciste lo correcto. La pregunta es otra mucho más importante. ¿Serías capaz de mantener la inversión o venderías por miedo? Porque si eres de los que venderían en ese momento, entonces el lump sum deja de ser la mejor estrategia para ti. Ahí es donde el DCA demuestra su verdadero valor. No porque necesariamente dé más rentabilidad, sino porque ayuda muchísimo a controlar las emociones. Y quédate porque el siguiente error está muy relacionado con este. Y también nace del miedo, aunque mucha gente ni siquiera es consciente de ello. Error 2. Alargar el DCA durante demasiado tiempo. Hacer DCA puede tener sentido cuando recibes una cantidad importante de dinero. Convertir ese proceso en algo que dura 4, 5 o incluso 6 años normalmente deja de tener sentido. Y esto lo veo muchísimo. Personas que reciben una herencia, venden un piso o cobran una indemnización y deciden repartir las compras durante media década porque creen que así están reduciendo el riesgo. En realidad, muchas veces lo único que están haciendo es retrasar la entrada del dinero en un activo, donde históricamente ha tendido a subir con el paso del tiempo. Piensa que mientras ese dinero está esperando en la cuenta bancaria, suceden varias cosas. La primera es que la inflación sigue haciendo su trabajo y ese dinero va perdiendo poder adquisitivo poco a poco.
La segunda es que el mercado puede seguir subiendo sin ti y cuando finalmente terminas el DCA, quizá acabes comprando más caro de lo que habrías comprado si hubieras acelerado el proceso. No digo que exista una duración perfecta, porque depende de cada persona y del importe que vayas a invertir. No es lo mismo gestionar 10.000 euros que gestionar 500.000 euros. Pero en términos generales, hacer un DCA durante unos meses puede tener sentido para suavizar la entrada al mercado. Hacerlo durante muchos años suele significar que el dinero pasa demasiado tiempo sin trabajar. Al final, el mayor aliado del inversor es el tiempo, y cada mes que retrasas la inversión es un mes menos que ese dinero está generando rentabilidad. La pregunta que deberías hacerte siempre es muy sencilla. ¿Estoy alargando el DCA porque existe un motivo racional o porque me da miedo invertir? Si respondes con total honestidad, muchas veces descubrirás que el verdadero problema no está en la estrategia, sino en la psicología. Error 3. No tener en cuenta el efecto divisa. Este error suele sorprender muchísimo cuando alguien empieza a invertir en ETFs como el SP500 o el MSCI World. Imagina que abres tu aplicación de inversión y ves que tu ETF ha caído bastante más de lo que esperabas. Entonces vas a buscar cómo ha ido el índice y descubres que prácticamente no se ha movido. Entonces piensas que algo raro está pasando. Pero muchas veces la explicación no está en la bolsa, sino en el tipo de cambio entre el euro y el dólar. La mayoría de ETFs que compramos desde Europa tienen una exposición enorme al dólar porque gran parte de las empresas que contienen cotizan precisamente en esa moneda. Si el dólar pierde fuerza frente al euro, cuando conviertes esa inversión otra vez a euros, el resultado puede parecer peor, aunque las acciones prácticamente no hayan cambiado. Y al revés también ocurre. Hay años en los que el propio movimiento de la divisa aumenta la rentabilidad de un inversor europeo, aunque la bolsa apenas haya subido. Es importante entender esto porque evita muchos sustos innecesarios. Hay personas que creen que su ETF está funcionando peor que el mercado, cuando simplemente están viendo el efecto del tipo de cambio. Ahora bien, tampoco quiero que saques una conclusión equivocada. Comprender el efecto divisa no significa que tengas que obsesionarte con él. Hay inversores que terminan mirando todos los días cómo está el euro, cómo está el dólar, qué ha dicho el Banco Central o qué puede pasar con los tipos de interés. Y sinceramente, creo que eso aporta muy poco si tu objetivo es invertir durante 20 o 30 años. Las divisas llevan toda la vida moviéndose. Hay periodos en los que benefician al inversor europeo y otros en los que le perjudican. Pero si tu horizonte temporal es realmente largo, normalmente no merece la pena tomar decisiones constantemente por esos movimientos. Lo importante es entender por qué tu cartera puede comportarse de una forma diferente a lo que ves en las noticias y luego seguir centrándote en el plan. Porque precisamente en ese punto aparece otro error que hace muchísimo más daño que una simple variación del dólar. Por cierto, si te está gustando el vídeo, déjame un like y suscríbete, ya que así me ayudas mucho a que el canal siga creciendo. Muchas gracias y seguimos con el vídeo. Error 4. Dejar de hacer DCA por culpa de las noticias. Si hay algo que he aprendido después de muchos años siguiendo el mercado, es que nunca, y absolutamente nunca, existe un momento en que las noticias sean perfectas para invertir. Siempre hay algún motivo para pensar que quizá sea mejor esperar un poco más. Un año son los aranceles, al siguiente la inflación está disparada, después llegan las subidas de los tipos de interés, más tarde aparece una guerra o unas elecciones importantes, incluso una posible recesión, una crisis bancaria o cualquier otra noticia que hace pensar que ahora mismo no es el momento. Y lo curioso es que dentro de unos meses aparecerá otra excusa completamente distinta. Es un ciclo que se repite constantemente. Si enciendes la televisión o entras a cualquier periódico económico, casi siempre encontrarás titulares alarmistas, porque son los que generan más clics
La bolsa podría desplomarse. Los expertos alertan de una gran crisis. Se avecina una recesión histórica. Y claro, cuando llevas varios días leyendo ese tipo de noticias, es normal que aparezca la duda. Piensas que quizá deberías esperar un poco antes de hacer la siguiente compra de tu DCA, por si el mercado cae más. Pero aquí viene una realidad que cuesta mucho aceptar. El mercado no espera que tú te sientas cómodo. Muchas de las mayores subidas de la historia han comenzado cuando el sentimiento general era extremadamente bajista. Cuando las noticias son muy malas, normalmente gran parte de ese miedo ya está reflejado en los precios. Y cuando las noticias vuelven a ser positivas, muchas veces el mercado ya ha recuperado una buena parte de la subida. Así que la próxima vez que escuches que ahora no es buen momento para invertir, pregúntate una cosa: ¿realmente esa persona sabe lo que va a hacer el mercado o simplemente está opinando? Porque son dos cosas muy distintas. Error 5. Creer que hacer DCA ya es tener una estrategia. Y llegamos al error que para mí es el más importante de todo el vídeo. Muchísima gente habla del DCA como si fuera una estrategia de inversión compleja, cuando en realidad no lo es. Porque no es lo mismo hacer DCA sobre un ETF global, que está ampliamente diversificado, que hacerlo sobre una empresa de moda que dentro de 10 años puede haber desaparecido. No es lo mismo invertir el 10% de tu sueldo que el 80%. No es lo mismo tener un horizonte temporal de 5 años que de 30. Tampoco es lo mismo asumir un riesgo que realmente puedes soportar que construir una cartera que te obliga a vender en la primera caída importante. Muchas veces veo a personas diciendo con muchísimo orgullo que hacen DCA todos los meses, como si eso fuera suficiente para garantizar buenos resultados. Y la realidad es que puedes hacer un DCA absolutamente perfecto durante 20 años y aún así obtener una rentabilidad mediocre porque elegiste un mal activo desde el principio. Creo que muchas veces buscamos estrategias demasiado complejas porque nos hace sentir que estamos haciendo algo inteligente, pero invertir bien suele ser mucho más aburrido de lo que la mayoría imagina. Consiste en ahorrar de forma constante, comprar buenos activos, mantener los costes bajos, diversificar, no dejarse llevar por las emociones y repetir ese proceso durante muchos años. La verdad es que no tiene ningún misterio. Lo difícil no es entenderlo. Lo difícil es tener la disciplina suficiente para hacerlo cuando llegan las dudas. Y precisamente por eso quería terminar este vídeo con este último error. Porque el DCA es una herramienta fantástica, pero sigue siendo solo una herramienta. Así que recuerda, cuida de tu dinero, cuida de tu mente y nos vemos en el próximo vídeo.